Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde explicaremos cómo utilizar DFD para ocupar estructuras selectivas dobles. Previamente ya se vio algún ejemplo acerca de cómo ocupar DFD para hacer estructuras lineales o secuenciales, que son aquellas que, tienen un flujo lineal hacia abajo, en donde generalmente integramos las partes que componen un algoritmo, que son entrada, proceso y salida. Pero el día de hoy tendremos un ejercicio que nos habla acerca de cómo nuestro algoritmo debe de tomar dos caminos, o más bien debe de seleccionar qué camino tomar de entre dos posibles. Bueno, pues para este caso ocuparemos el siguiente problema. Pensemos en que se necesita un algoritmo que reciba como dato de entrada la calificación de un estudiante. En el tecnológico sabemos que las calificaciones de los estudiantes pueden ir desde 0 hasta 100. Ahora, en este algoritmo vamos a necesitar que se muestre como la salida el resultado de la acreditación de un estudiante, es decir, que me aparezca si el estudiante está aprobado o si está reprobado. Y bueno, para esto, ¿cómo vamos a considerar el criterio? Al igual que en el tecnológico, nuestro estudiante para este algoritmo, si tiene una calificación de 70 o superior, podrá acreditar. Pero si tuviera una calificación menor de 70, entonces estaría reprobado. Considerando esta situación, vamos a plasmar nuestro algoritmo. Recuerden, siempre pensando en que tenemos entrada, proceso y salida. Así que de este ejercicio, lo que vamos a hacer es primero definir nuestras variables de entrada. Vamos a tomar aquí en DFD el símbolo que es para la lectura de los datos, que es este que está aquí junto al rombo, y que es para permitir dar valores a las variables desde el teclado. Entonces lo ponemos entre el flujo, entre el inicio y el fin, le damos doble clic y aquí vamos a editar cuál va a ser el nombre de nuestra variable. Yo aquí a la variable le voy a poner calificación. ¿Okay? Como sugerencia, en programación o aquí en DFD, las variables eviten ponerlas con tilde, con el acento gráfico. Vamos a ponerla sin acento. Así que tenemos ya aquí calificación. Si es nuestro único dato de entrada, podemos pasar a la parte del proceso. Ahora, ¿qué pasa? Que en ejercicios anteriores nosotros vimos que las operaciones se hacen con este rectángulo que es la asignación. Sin embargo, reflexionemos acerca del problema que se nos plantea porque, como tal, no estoy viendo en el problema que yo tenga que hacer una operación como tal, una fórmula, por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división, sino que estoy viendo que lo que tengo es una condición. Y ¿cómo son las condiciones? Son aquellas donde nosotros comparamos dos valores que pueden ser una variable con otra variable, una variable con un número o dos números. Y entre otros. Entonces, pues como tal, yo ya no tendría que ocupar en este algoritmo este símbolo de la operación. Lo vamos a eliminar. Aquí arriba, abajo del menú de ejecución, hay una X que es para eliminar la figura que yo estoy seleccionando. Y como nosotros tenemos que hacer una comparación, analicemos primero que en nuestro problema se nos dice que hay una condición para acreditar. La condición para acreditar es que, si yo tengo una calificación mínimo de 70, entonces podré acreditar. Pensemos en este caso que, mi calificación debe de ser mayor o igual a 70. ¿Por qué ocupamos mayor o igual? Porque si solo pusiera mayor a 70, quiere decir que con 70 no pasaría. Pasaría con 71 en adelante. Así que aquí vemos y recordamos la importancia de que cuando yo esté comparando valores, tengo que fijarme bien qué operador de comparación voy a ocupar.
tenemos mayor que, mayor igual, menor igual, igual igual y diferente. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a ocupar nosotros para nuestro ejemplo una decisión que nos diga que para acreditar la calificación debe de ser mayor o igual a 70. Y esa condición nosotros la vamos a ocupar en un símbolo de decisión, que es un rombo como el que aparece aquí arriba, que nos dice DFD, esta figura selecciona el flujo a seguir de acuerdo al valor lógico de una condición. Entonces vamos a darle clic y vamos a poner el cursor aquí sobre la flecha entre calificación y fin. Y vemos que aparece ya el camino para el sí y camino para el no. En este caso, bueno, ¿cuál es la diferencia de una estructura selectiva? Que queda más claro gráficamente en estos diagramas de flujo. Cuando yo tengo una estructura secuencial, todas las líneas siempre es un solo caminito el que se sigue, operación tras operación, pero con la decisión, cuando yo pongo una comparación aquí, entonces si la comparación es verdadera, se va el flujo por el lado del sí, pero si la comparación es falsa, entonces el flujo se va por el lado del no. Para que nosotros pues indiquemos aquí cuál es la comparación, le vamos a dar doble clic al rombo y aparece una ventana de decisión. En esta ventana vamos nosotros a seleccionar cuál es la condición que queremos poner. E incluso nos pregunta si la condición verdadera la queremos a la izquierda o a la derecha. Por default ya nos da derecha, solamente si alguien quisiera cambiarla puede seleccionar izquierda y lo único que va a pasar es que bueno, el sí estaría a la izquierda y el no a la derecha. Lo importante aquí, como ya pues he mencionado en clase, es que bueno, nosotros analicemos cuál es la condición y veamos que estemos poniendo las operaciones del lado correcto, del sí o del no. Así que bueno, aquí mi condición la voy a poner, recordando que según nuestro problema es calificación mayor o igual a 70. Y es muy importante, repito, que así como yo escribí mi variable en el símbolo de entrada, así la siga escribiendo en los demás símbolos en los que la voy a ocupar. Entonces aquí calificación yo lo estoy escribiendo de nuevo igual. Y voy a dar clic en aceptar. Si es que no se llega a ver, pues aquí en el símbolo, en la figura, toda la comparación, pues es comprensible porque solo le caben cierta cantidad de caracteres, pero bueno, sí va a tomar en consideración todo. Incluso si yo le doy doble clic al rombo, pues nuevamente veo la condición, no hay ningún problema. Y bueno, vemos que nuestra comparación para este ejercicio dice calificación es mayor o igual a 70. Si la calificación que ingresó el usuario sí es mayor o igual a 70, entonces el flujo se va a ir por el lado del sí. Quiere decir que el usuario ingresó, por ejemplo, 80 y como 80 es mayor o igual a 70, se va a ejecutar el camino del sí. En ese caso nosotros vamos a mostrar un mensaje al usuario. Para agregar un mensaje de que el estudiante ha aprobado, entonces vamos a agregar el símbolo de el cono y lo vamos a agregar al lado del flujo del sí. Para configurarlo vamos a dar doble clic y aquí adentro vamos a mostrar nuestra cadena de salida. Vamos a utilizar la comilla sencilla, que es la comilla simple. No se confundan con la tilde, esta comilla sencilla está bien en vertical. La tilde, cuando es un acento, está como en diagonal, está inclinada. Entonces fíjense que es la comilla la que está totalmente en vertical. Yo tengo un teclado pues con distribución de Latinoamérica que tiene la ñ y este carácter está junto al 0. Si ustedes tienen otra distribución, busquen este carácter, esta comilla simple. Así que aquí voy a escribir que el estudiante está aprobado. Y al final cierro mi cadena de caracteres, mi enunciado, con otra comilla simple y damos clic en aceptar. Entonces ya tenemos nuestro mensaje del lado del sí. Vamos a ver ahora la condición. Aquí nos dice que pues
la condición es calificación mayor o igual a 70. El flujo del no en nuestro diagrama se va a ejecutar si el usuario no cumple la condición. Por ejemplo, si el usuario ingresa la calificación 50, se va a hacer la siguiente pregunta en nuestra comparación. 50 es mayor o igual a 70 y como pues la respuesta es que no, entonces se ejecutaría el lado de flujo del no. Para este caso vamos a agregarle al no una figura de salida, que son estos conos, y vamos a darle doble clic. Nuevamente utilizaremos la comilla simple para indicar que el estudiante está reprobado, puesto que su calificación no es mayor o igual a 70. Y damos clic en aceptar. Entonces, si ya es todo lo que voy a hacer en mi diagrama de flujo, pues ahí termino las operaciones y como vemos este flujo ya sea del lado del no o del sí, al final se une para llegar al final, al símbolo de fin. Entonces vamos a ejecutarlo para probar este algoritmo. Vamos a ejecutarlo y nos aparece la ventana de que ingresemos un valor. Por ejemplo, si el estudiante sacó 90, vamos a darle continuar. Y vemos el mensaje de que el estudiante está aprobado. Esto porque se está ejecutando el flujo del sí. 90 sí es mayor o igual a 70. Le damos continuar y la ejecución terminó con normalidad. Una vez hecho esto, volvemos a ejecutar y ahora pondremos una calificación reprobatoria, que sería 40. Le vamos a dar clic en continuar. Y nos va a decir el estudiante está reprobado porque 40 no es mayor o igual a 70, entonces se ejecuta el flujo de datos del no. Vamos a darle clic en continuar y se termina nuestro diagrama de flujo. Ahora, probaremos también con ingresar el dato 70, que bueno, muchas veces la pregunta es, bueno, y si meto el dato con el que estoy comparando, ¿qué pasaría? Fíjense que nosotros ocupamos el comparador mayor o igual, entonces la pregunta sería, ¿70 es mayor o igual a 70? Pues lógicamente 70 no es mayor que 70, pero sí es igual, entonces se ejecutaría el flujo del sí. El estudiante está aprobado y podemos darle clic aquí en continuar. ¿Okay? Entonces, por el momento, bueno, pues este es un algoritmo para que nosotros comparemos. Con la finalidad de que repases esto, bueno, vamos a hacer esta pregunta. Recordemos que al inicio yo les comenté que en el tecnológico, pues tenemos un sistema de calificaciones donde la mínima es 0 y la máxima es 100. Entonces, volvamos a ejecutar el algoritmo y vamos a ingresar la calificación 120. Fíjense que en el sistema tecnológico esta calificación pues estaría errónea, no existe la calificación 120. Sin embargo, nos dice que el estudiante está aprobado. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ya sea que yo ingrese calificaciones más grandes o incluso calificaciones más chicas de 0, por ejemplo, menos 30, y le damos continuar, el algoritmo está funcionando porque la comparación lógicamente es la correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pues remasterizar, por decirlo de alguna forma, nuestro algoritmo y vamos a agregar una comparación que nos permita validar que la cantidad que está ingresando el estudiante como su calificación sea una calificación válida. Es decir, la calificación puede estar mínimo entre 0 y máximo entre 100, ¿vale? Que no se pongan datos negativos o que no se acepten calificaciones mayores a 100. Ok, lo que haremos será lo siguiente. Vamos a ver que necesitamos validar primero que la calificación sea mayor o igual que 0, para que así cumpla con ser al menos la calificación que esté dentro del rango de mínimo 0. ¿Okay? Entonces, vamos a
poner aquí como que un paréntesis en esta sesión porque, bueno, vamos a ver que hay dos formas de resolverlo, cada una es válida y también depende mucho cómo es que ustedes lo entiendan y cómo es que ustedes pues consideren que es la mejor opción de hacerlo. Voy a borrar estas figuras de la salida y lo que voy a hacer es que voy a cambiar mi condición. A mí ya no me interesaría que fuera mayor o igual a 70 por el momento. Lo que voy a hacer es que, bueno, quiero que la calificación sea mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque quiero que esté dentro de los rangos de las calificaciones del tecnológico, mínimo 0 y máximo 100. Entonces cambié mi condición a que fuera la calificación mayor o igual a 0. Ahora, si la calificación si es mayor o igual a 0, entonces yo voy a decir, bueno, ok, ya cumplió con lo mínimo del rango, ahora voy a hacer que cumpla con lo máximo del rango. Para esto podemos hacer uso de algo que se conoce como anidamiento. En la programación el anidamiento se utiliza cuando yo pongo una estructura adentro de otra. Como si fuese una cebolla que partes a la mitad y ves que tiene una capa encima de otra capa, encima de otra capa, algo así es el anidamiento. Quiere decir que nosotros podemos tener una estructura adentro de otra estructura, adentro de otra estructura, etc. Entonces, todo esto pues es de acuerdo a lo que nosotros necesitemos para diseñar nuestros algoritmos y programas. Así que en mi caso, bueno, yo voy a decir que si la calificación si es mayor o igual a 0 y esto es verdadero, en el lado del sí tendríamos otra condición que cumplir, así que yo la voy a agregar. Y esto que estamos viendo aquí es el anidamiento. Hay una estructura selectiva adentro de otra estructura selectiva. Y yo voy a decir que, bueno, en el caso del sí, la calificación también debe de cumplir con otra condición. La calificación debe de ser menor o igual a 100. ¿Por qué menor? Porque puede ser pues 70, 80, 50, 90 y hasta máximo 100. Entonces voy a poner que como tope mi calificación debe ser menor o igual a 100. Recordemos que ya venimos de un filtro en donde la calificación mínima es 0. Así que nuestro siguiente filtro será que la calificación sea por lo menos menor o igual a 100. Entonces le vamos a dar clic con aceptar. Y si esto se cumple, o sea, ya pasó el filtro de mayor que 0, ya pasó el filtro del menor o igual que 100, entonces en el lado del sí es donde nosotros podríamos tener la estructura que estábamos ocupando hace ratito, donde yo veía si en este caso el estudiante acredita o no acredita. Entonces, hasta aquí en esta tercera parte que estoy anidando 3 estructuras, yo voy a dar de alta mi condición de que la calificación sea mayor o igual a 70. Si ese es el caso, vamos a hacer lo que teníamos anteriormente. El estudiante está aprobado. Pero si no se cumple, o sea, la calificación no es mayor o igual a 70, entonces el estudiante está reprobado. Vamos a agregar ese mensaje. ¿Ok? Y bueno, ahora pensemos qué haríamos en los otros casos de los no. Pues podemos agregar pues un mensaje, una salida, en donde indiquemos al usuario que los números que ingresó no son válidos porque solo se permiten calificaciones que estén en el rango de 0 a 100. Así que bueno, evaluemos. El primer rombo nos pregunta si la calificación es mayor o igual a 0. Entonces, en caso de que eso no se cumpla, quiere decir que ingresaron una calificación negativa, una calificación menor que 0. Entonces, vamos a agregar una salida aquí para indicar el siguiente mensaje. La calificación
que ingresó no es válida. Necesita ingresar un valor entre 0 y 100. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración. Vean que en este mensaje yo ya estoy poniendo tildes. Ahora, esto que yo pongo aquí en los mensajes de salida para mostrar, lo pongo con tildes porque son enunciados, son cadenas de caracteres. Es lo que el usuario va a ver cuando ejecute el diagrama de flujo. No se recomienda para nombres de variables que pongamos esas tildes. Pero ya que este sí es un mensaje de salida y es como estético para que lo lea el usuario, ahí sí puedo escribir bien. Y de hecho es lo que debería de hacer, escribir con tilde, con espacios, con buena ortografía, porque es la presentación de nuestro programa. Así que voy a dar clic en aceptar. Y bueno, de hecho, este mismo mensaje lo voy a copiar porque pues es lo mismo que quiero que aparezca en el caso de que la calificación no sea menor o igual a 100. Es decir, en este flujo del no, del segundo rombo, lo que pasó fue que quisieron ingresar una calificación mayor a 100, por ejemplo 120, 200, 500, y pues eso no puede ser. Así que agregaremos esta salida y como es prácticamente el mismo mensaje, pegaré aquí mi texto. Y bueno, una vez que esto ya está listo, en la parte de abajo ya llego al fin. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es ejecutar y probar nuevamente mi algoritmo. Primero vamos a ver que funciona igual con los datos que previamente yo ya tenía. Por ejemplo, si yo ingreso 50, me dice que el estudiante está reprobado y termina la ejecución. Si yo ingreso 70, me dice que el estudiante está aprobado y termina la ejecución. Incluso si yo ingreso 100, el estudiante sigue estando aprobado y pues ahí termina la ejecución. Pero ahora voy a ingresar una calificación negativa, por ejemplo, que un estudiante obtenga un menos 30. Y al darle continuar ya me aparece mi mensaje de salida, donde me dice que la calificación que ingresé no es válida y que necesito ingresar un valor entre 0 y 100. ¿Okay? Y ahora voy a probarlo con una cantidad exagerada, 500, pensando que el estudiante sacó 500 y me dice también ese mensaje. De esta forma, bueno, yo ya comprobé que para todas las situaciones que se pueden dar en el problema, pues yo ya desarrollé un algoritmo correcto que hace una función muy importante para los programas que se le llama validación. ¿Qué es la validación? Bueno, quiere decir que yo estoy pensando los posibles datos que puede llegar a ingresar mi usuario y que me estoy previniendo programando una serie de mensajes que probablemente le van a aparecer cuando ingrese un dato erróneo al sistema, un dato para el cual yo no puedo hacer operaciones o comparaciones, como lo son pues calificaciones mayores a 100 y menores a 0. Entonces, hasta aquí daremos por terminado este ejemplo en donde ya vimos varias cosas importantes. Cómo utilizar estructuras selectivas dobles, estos rombos que ponen condiciones, y pues qué es el anidamiento. En este caso es una estructura adentro de otra. ¿Y qué es la validación? Que es, bueno, explorar nosotros en el análisis cuáles son las posibles opciones o información que puede llegar a ingresar nuestro usuario y validar esa información. Pero bueno, hasta aquí espero que no tengan demasiadas dudas sobre esto. Voy a guardar este algoritmo porque ahorita vamos a resolverlo de una forma diferente. Así que mientras tanto voy a guardar mi archivo. Lo voy a guardar como comparación. No, perdón. Lo voy a guardar con el nombre de estructura selectiva 1. ¿Ok? Ya lo guardé. Así que ahora voy a abrir nuevamente otro archivo de DFD para comenzar con algo nuevo porque
hace unos momentos yo les compartí que hay otra forma en la que nosotros podemos llegar a resolver esto. En esta primera forma, pues ocupamos 3 rombos, pero vamos a ver si se puede reducir. ¿Cómo es esto? Bueno, puedo reducir la cantidad de rombos haciendo una agrupación lógica de condiciones, que es lo que veremos en este caso. Primero que nada voy a agregar la lectura, que es la variable calificación. Para esta segunda versión, yo a mi calificación le voy a llamar cal, ¿ok? Ahora mi variable se llama cal, representa la calificación del alumno. Notemos que es el mismo problema el que vamos a resolver. Lo que va a cambiar es cómo lo resuelvo, utilizando qué herramientas. Para comenzar, bueno, yo voy a validar que mi algoritmo tenga una decisión, ¿no? Va a recibir como datos de entrada una calificación, pero si recuerdan, en el caso anterior nosotros ocupamos los primeros 2 rombos para comparar y validar que nuestra calificación estuviera dentro del rango de 0 a 100, que es la calificación que se le puede asignar a un estudiante en el tecnológico. Pero teníamos 2 rombos porque eran 2 condiciones las que estábamos manejando. Sin embargo, bueno, hay operadores lógicos que se llaman AND, NOT y OR, que se utilizan en estos diagramas de flujo y en programación, y que a lo mejor ustedes ya están viendo o van a ver en matemáticas discretas. Se ocupan para compuertas lógicas. Y estos operadores nos van a ayudar a que nosotros pongamos 2 condiciones adentro de una de estas estructuras. La vuelve de cierta forma una sola condición. ¿Cómo las vamos a ocupar? Bueno, para DFD el AND se ocupa con la palabra AND, AND, el OR con OR y el NOT con NOT. Así como me estoy refiriendo, como las estoy diciendo, así se ocupan. Entonces le vamos a dar doble clic y vamos a ver primero qué condiciones vamos a poner. Aquí la condición, para empezar, para que sea una calificación válida, es que la calificación debe ser mayor o igual a 0 y debe ser menor o igual a 100. Eso nos cerraría nuestra calificación a un rango permitido. Y bueno, voy a escribir aquí las 2 condiciones. Cal debe ser mayor o igual a 0. Y por otro lado, cal debe de ser menor o igual que 100. Pero yo no puedo simplemente poner las 2 condiciones ahí, porque si yo no le pongo mi operador lógico, entonces me va a marcar un error. ¿Qué es lo que debo de poner? Entre estas 2 condiciones debo de poner AND, que es la palabra AND. Perdón, vi que escribí CAC y es cal, ¿ok? Porque mi variable es cal. Hay una pequeña corrección. Le sobra una K. Entonces, bueno, recapitulando. AND o AND es un operador lógico que en español significa y. Y este operador lo que me dice es que, bueno, el camino del sí, el flujo del sí, se va a ejecutar siempre y cuando las 2 condiciones se cumplan para la variable que yo estoy comparando. Es decir, que si la calificación sí es mayor o igual a 0 y también es la calificación menor o igual a 100, entonces va a irse por el flujo del sí, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que hace el AND? Como mencioné, AND, o en español y, es un operador lógico que nos indica que para que la decisión que estamos teniendo en nuestro diagrama de flujo tome el flujo del sí, necesitamos que ambas condiciones se cumplan. Los otros operadores, que es el OR, en ese basta con que uno de los 2 se llegue a cumplir, pero para nuestro ejercicio necesitamos que las 2 condiciones se cumplan si queremos que la calificación esté en el rango del 0 a 100. Así que vamos a ocupar AND y le voy a dar clic en aceptar. Entonces,
¿Qué significa el camino del sí? Significa que la calificación sí está entre 0 y 100. Ahora, ¿qué significa el no? Significa que la calificación no está entre 0 y 100. Entonces, aquí en el no vamos a poner el mensaje como anteriormente lo teníamos. Incluso yo pues lo tengo ahí mismo para ya pegar, que es la calificación que ingresó no es válida, necesita ingresar un valor entre 0 y 100. Y bueno, si sí es válida, entonces puedo llegar ya a poner aquí mi anidamiento con otra decisión, que es la que el problema me planteaba desde el principio, que la calificación, yo quiero que si es mayor o igual a 70, si esa condición se cumple, entonces el estudiante está aprobado. Y si esa calificación, esta condición no se cumple, o sea, la calificación no es mayor o igual a 70, entonces le mostremos un mensaje que diga que el estudiante está reprobado. ¿Ok? Entonces veamos que con ayuda del operador lógico AND reducimos la cantidad de anidamientos que teníamos. Pasamos de tener 3 estructuras de selección a solo tener 2. Así que ahora vamos a poner a prueba esto porque vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Vamos a ingresar, igual que en el otro programa se hizo, pues calificaciones de los diferentes escenarios. Por ejemplo, un estudiante que sacó 56 me va a mostrar que el estudiante está reprobado. Ejecutamos nuevamente para un estudiante que saque exactamente 70, ya me dice que está aprobado. Y ahora un estudiante que tenga 100, también me dice que está aprobado. Hasta ahí está funcionando muy bien mi algoritmo. Ahora vamos a ejecutar con valores fuera del rango, fuera del 0 al 100. ¿Qué pasa si le pongo que el estudiante sacó menos 12? ¿Okay? Me va a mostrar el mensaje de que la calificación que ingresé no es válida, debo de ingresar algo entre 0 y 100. O sea, está funcionando para las cantidades negativas. Y luego nuevamente le voy a dar clic en ejecutar y ahora voy a probar con una cantidad exagerada. Por ejemplo, un estudiante que saque 300. Le damos ingresar o enter y también nos dice que la calificación no es válida. Con esto estamos viendo que entonces nuestra validación funciona y está funcionando a la perfección nuestro operador lógico AND con las dos condiciones. Así que con este ejemplo, pues terminamos el video del día de hoy para que ustedes vean cómo, bueno, el mismo problema se puede resolver incluso de diferentes formas utilizando estructuras selectivas o estructuras de decisión, pero que bueno, al final el resultado que yo debo de ver es el mismo. Me debe demostrar correctamente los mensajes de aprobado, reprobado, o en este caso también ya con el plus que le dimos a nuestro algoritmo de que la calificación no se encuentra en el rango permitido. Espero que haya quedado claro este tema, que esté más claro cómo se ocupan las estructuras selectivas y bueno, pues que espero nos veamos en otros videos para conocer acerca de otras estructuras y otros diferentes problemas en DFD. Nos vemos.